Dos desarrolladoras en Santiago, mismo cargo, mismos años de experiencia, el mismo stack en el currículum. Una gana $45.861 al año. La otra, 64.277. Y no estamos comparando a una junior con una senior. Las dos entran exactamente en la misma casilla. Mid-level, mismo año, mismo país, $1.535 al mes de diferencia por el mismo cargo. Esto no es un chisme de Twitter, es el tramo publicado para un mid-level en Chile en 2026 de punta a punta. Y si en esa misma tabla subes un escalón, el techo llega a 91.673, justo el doble del piso con el que empezamos. La explicación obvia es que la de arriba programa mejor, los datos no dicen eso, lo que te mueve dentro de ese rango casi no se decide escribiendo código. Soy Iván, en los próximos minutos vas a saber de dónde salen de verdad estos números y qué decide en qué mitad del rango caes tú. Antes de tocar el rango tengo que decirte de dónde sale, porque si te saltas esta parte el número te va a mentir. 4 advertencias cortas, las vas a necesitar 2 minutos más adelante. Una son cifras anuales, brutas y en dólares. Brutas antes de impuestos y cotizaciones. Lo que te llega a la cuenta es otro número y en dólares, así que cualquier comparación con tu sueldo local pasa por el tipo de cambio del día. 2. No incluyen equity, nada de acciones, stock options ni RSU. Si tu oferta trae equity, ese pedazo no está en ninguna cifra de este video. 3. Buena parte de estas muestras son de autorreporte, gente que llena un formulario y declara lo que gana. Nadie audita esa planilla. Y eso se estira hacia arriba porque el que gana poco prefiere no reportar. Ni siquiera las fuentes están midiendo lo mismo. Busca el rango de un mid-level chileno en 2 sitios y el techo te va a variar un 20 y pico %, mismo país, mismo cargo, mismo año. Y 4, la que más te va a doler. Estas tablas no miden el mercado chileno completo, miden el mercado que paga en dólares, con inglés de por medio. El empleo local en pesos vive por debajo de ese piso. Así que si trabajas en una empresa chilena y la cifra te suena marciana, el dato no está mal. Esa tabla todavía no te mide a ti. Por eso, cuando alguien te tira una cifra de sueldo sin decirte si es bruta, si es anual y de dónde salió, no te está dando un dato, te está dando una sensación. Con las advertencias puestas, volvamos al rango. La pregunta útil no es cuánto gana un mid-level en Chile. Esa ya tiene respuesta y no sirve de nada. La útil es qué te ubica a ti en la mitad de abajo o en la de arriba, porque estamos hablando de $18.416 al año de diferencia dentro del mismo cargo. Es más de lo que mucha gente sube en 3 cambios de trabajo seguidos. Hay 3 variables que hacen casi todo el trabajo. Te digo hacia dónde empuja cada una, sin porcentajes exactos, no están en la fuente y no los pienso inventar. Variable 1, ¿quién te paga? Y ojo, no dónde vives. ¿Quién firma la transferencia? Una empresa regional paga contra un promedio de varios mercados. Una extranjera paga contra su propio mercado, con un descuento por ubicación que sigue siendo la norma, aunque ya no todas aplican el mismo. Y la empresa puramente local, como te decía, ni siquiera entra en esta tabla, juega en otra liga de precios. Por eso el rango sale tan ancho y por eso esta variable sola recorre buena parte de él. No depende de que aprendas un framework nuevo, depende de a quién le mandas el currículum. Variable 2, en qué trabajas dentro de la empresa. No el lenguaje, el tipo de trabajo. Mantener un sistema que ya existe y ya factura tiene un techo más bajo que construir el producto del que sale la facturación. La razón es la misma en todas partes. Al mantenimiento se le mide el costo, al producto se le mide el ingreso. Y lo que se mide como costo se negocia hacia abajo. Variable 3, la modalidad, planilla o contractor. Un contractor casi siempre ve un número bruto más alto y casi siempre es una comparación tramposa. Ese bruto viene sin vacaciones pagadas, sin indemnización, sin licencia médica y con la carga tributaria de tu lado. Y ojo con algo que en Chile se malentiende todo el tiempo. Las cotizaciones no desaparecen, siguen siendo obligatorias. Lo que cambia es que no te las descuentan mes a mes, te llegan de golpe en la operación renta sobre un bruto que hasta ese momento se veía enorme. Comparar un bruto de contractor contra un sueldo en planilla no es comparar 2 sueldos, es comparar 2 cosas distintas y llamarlas igual. Y mira lo que tienen en común las 3. Ninguna se resuelve estudiando más. La industria te vendió que el rango se sube con un framework nuevo o una certificación. Eso te ayuda a pasar la entrevista técnica, no mueve el rango. El rango lo mueve de qué lado de estas 3 decisiones te sientas antes de que la entrevista empiece. Ahora júntalas: empresa regional, trabajo de mantenimiento, planilla, mitad de abajo, empresa extranjera, trabajo de producto, contractor, estás mirando el techo del tramo. Y con el escalón siguiente a la vista. Entre esos 2 extremos no hay una diferencia de talento del doble. Hay 3 decisiones. Y ese escalón siguiente es el de los 91.673. Los años te llegan igual estés donde estés. Si ese salto además se te paga, lo deciden estas mismas 3 decisiones. Y esto no es una rareza chilena.
Argentina, medida con los mismos criterios. El tramo mid va de 38.514 a 59.605 dólares al año. Mira la forma. El piso argentino queda claramente por debajo del chileno, pero los techos casi se tocan. Menos de un 8%, y eso te dice algo que ninguna tabla dice en palabras. El país te fija el piso, el techo no lo decide el país. Lo deciden esas tres variables. Ahora, el error más caro que puedes cometer con estos números, y lo comete casi todo el mundo. Tomas el piso, tomas el techo, los sumas y los divides por 2. Te queda un promedio cómodo de unos 55.000 dólares al año. Y con ese número te sientas a negociar. Ese promedio es el número menos útil de todo el video. Y esto que estás viendo es un dibujo ilustrativo, no una distribución medida. Lo que te muestro es la forma del argumento, no un gráfico sacado de la fuente. La suposición escondida detrás de cualquier promedio es que hay una campana, la mayoría de la gente al medio y unos pocos en los extremos. Pero un mercado partido por el tipo de empleador no se ve así. Se ve como dos montañas. Una montaña con la gente que cobra contra el mercado local. Otra montaña, más a la derecha, con la gente que cobra contra un mercado extranjero. Y entre las dos, un valle, poca gente, y no es una metáfora. El mercado local y el que paga en dólares se publican en tablas distintas. El promedio cae exactamente en ese valle. Describe a una persona que casi no existe. El punto muerto entre los dos grupos reales. Y esto se paga en una negociación. Si pides el promedio estando en la montaña de abajo, pides bastante más de lo que esa empresa paga y suena fuera de mercado. Si lo pides estando en la de arriba, acabas de dejar plata sobre la mesa y encima con cara de haber negociado bien. Por eso, cuando alguien te diga el promedio de mercado son 55.000, la respuesta correcta no es discutir la cifra. La respuesta correcta es preguntar el promedio de cuál de las dos montañas. ¿Qué haces con esto esta semana? 3 cosas concretas. Una, pide el rango en la primera llamada, no en la cuarta, no cuando ya invertiste 3 semanas de entrevistas. En la primera, con una frase simple, ¿cuál es el rango presupuestado para esta posición? Si el rango no existe o si te dicen que depende del candidato, acabas de aprender algo de esa empresa antes de gastar un mes en su proceso. 2. Compárate contra el rango publicado, no contra el sueldo de tu compañero. El sueldo de tu compañero es un dato. 1. Sin contexto, sin fuente y con el sesgo de que la gente redondea hacia arriba. Ubícate en el tramo completo, mitad de abajo o mitad de arriba. ¿Y por cuál de las 3 variables? 3. Antes de comparar 2 ofertas de países distintos, calcula el neto real de cada una. Bruto contra bruto no te dice nada, el trámite y los descuentos cambian según el país. Y si estás en Argentina, el cálculo es otro. Una oferta un 20% más alta en bruto puede terminar siendo la peor de las dos en el depósito de fin de mes. La única forma de saberlo es hacer la resta, no la intuición. Si te quedas con una sola idea, el tramo publicado para un mid-level en Chile en 2026 va de 45.861 a 64.277 dólares al año, bruto y sin equity, y el escalón siguiente llega a 91.673. El número solo no te dice nada. Lo que decide dónde caes es quién te paga, en qué trabajas y bajo qué modalidad. ¿Y por qué 2026? Es un año raro para el developer en LATAM, lo conté completo en otro video del canal. Este te da la cifra, ese te da el mapa, te lo dejo acá arriba. Si esto te sirvió para ubicarte, suscríbete. Acá el tema de carrera con números lo tocamos seguido y sin adornos. Y si alguien te suelta el promedio del mercado, ya sabes qué contestar. ¿El promedio de cuál de las dos montañas?